proteger al cuerpo humano de sustancias o cuerpos extraños como son toxinas, agentes infecciosos, sustancias o inclusive objetos. Bueno, la inmunidad innata es la primera línea de defensa y esta consiste pues en barreras físicas, químicas, por ejemplo, la piel o glándulas sebáceas. Y pues bueno, esta línea es incapaz de generar memoria inmunitaria. Ustedes me dicen cuando le cambié. Sí, cámbiale bien y por Ok. Bueno, y las principales células de la inmunidad innata, es decir, las que van a llegar primero al sitio de acción o al sitio de lesión, serían los granulocitos, en este caso los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los monocitos y macrófagos, y las natural killer, que a continuación se las van a explicar. Bueno, empezando con los neutrófilos, estos forman o es el tipo de células que pues mayoritariamente están en el cuerpo, que forman de los leucocitos y son, como dice mi compañera, son los primeros en responder a infecciones o inflamación. Ellos tienen la capacidad de fagocitar agentes patógenos ya opsonizados. Y como podemos ver en la figura del neutrófilo, el núcleo parece como si fueran en realidad tres, pero pues, es uno realmente nada más que está como, pues no fragmentado, pero pues en cierta parte se ve partido. Lobulado. Lobulado. Gracias, Víctor. Bueno, la siguiente es células y procesos de defensa contra parásitos. También son células fagocíticas móviles, aunque menor en respuesta a comparación con los neutrófilos. Bueno, los eosinófilos, migran de la sangre hacia los tejidos y también secretan pues citocinas que regulan a los linfocitos B y T, ajá, para poner como en alerta a la inmunidad adaptativa. La siguiente, por favor. Bueno, y los basófilos también forman menor cantidad. Son los principales mediadores de la inflamación, es decir, que induce el proceso inflamatorio. Contiene reservorios de histamina, prostaglandina, leucotrienos y algunas citocinas. Como podemos ver en la imagen, pues su núcleo en muchas ocasiones no se puede alcanzar o a diferenciar porque hay muchos gránulos de histamina, prostaglandina que van a hacer o actuar hacia reacciones inflamatorias. Bueno, tenemos también los monocitos y macrófagos, que como sabemos, monocitos se les llama cuando están en torrente sanguíneo y macrófagos cuando ya migran al tejido afectado. Estos participan en la fase de inducción efectora e inductora de la inmunidad innata. Y bueno, estos también son esenciales, forman un papel muy importante en la apoptosis. Y como podemos observar, bueno, los monocitos tienen un núcleo que le dicen como arriñonado. Y Pues bueno, estos son mecanismos innatos contra virus y reducen también la replicación viral. Distinguen entre las moléculas que deben morir gracias a la ausencia de molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Es decir, o sea, es como un marcador que deben de tener las células para tener, por así decirlo, como un ejemplo, derecho a vivir. Mientras no tengan esta molécula, pues las células natural killers las destruirían. También es importante mencionar que las natural killers se presentan tanto en inmunidad innata como en adquirida. Cuando están en adquirida son natural killers T.
y que sería como una combinación entre natural killers y linfocitos T. Un comentario nada más. Sí, se les llama así con el anglicismo de natural killer. Hay autores que le ponen, ya que su función es destruir células que han sido infectadas con virus, pues tienen que de alguna manera lisar a las células. Así que autores le llaman citolíticas naturales. O citotóxicas Y, también, doctor, ¿no? y me parece mejor así que con el de natural killer, porque yo digo killer y me acuerdo de algunos videojuegos que es asesinar a diestra y siniestra. Y un anuncio nada más. Ya les puse que pongan presente, los que falten de poner en el chat presente, pónganle, por favor. Adelante, compañeros. Bueno, y para todas estas células que ya les mencionamos, se van a tener que tener una hematopoiesis, o es decir, una formación. Sus principales órganos donde se van a formar son en la médula ósea y en el timo. Como recordamos, pues en la médula ósea es donde va a haber una diferenciación sobre una línea mieloide y una línea linfoide. En este caso, las que les acabamos de mencionar, como los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y algunos de ellos, son de la médula ósea, de la diferenciación de una línea mieloide. Y estas, pues, lo que hacen estas células en la médula ósea y en el timo es, pues, nacen y tienen también un desarrollo y un crecimiento. Y bueno, pasando a la inmunidad adaptativa, esta se diferencia de la innata porque, como ya mencionaba nuestra compañera Lilia, la innata la traemos, como quien dice, por default desde que nacemos, y la adaptativa la desarrollamos posterior a una exposición a un patógeno o un antígeno. La respuesta comienza con una señal que moviliza la respuesta inmune innata. Quiere decir que esta inmunidad adaptativa no trabaja por sí sola o no trabaja individualmente, sino que también requiere de la inmunidad innata. Las células encargadas de presentar antígenos del sistema innato llevan los patógenos a los ganglios donde se une al sistema adaptativo. Es lo que comentaba que requieren como de hacer equipo para poder hacer bien su función. Perdón, las células encargadas de este sistema son las B y T, que tienen proteínas en la superficie que se pueden unir a moléculas extrañas. Se conoce como epítope, perdón, ahí en lugar de O es E. El epítope no significa como tal la unión de la proteína con las moléculas extrañas, más bien se le llama epítope a la parte de la molécula extraña que se puede unir a la proteína. Es como si fuera una llavecita que encaja perfectamente con la proteína para que ésta reaccione y pues pueda destruir el patógeno. Profe, ¿Sí? ¿Escuchó? Se me desconectó tantito el internet, pero sí estaba en la clase. ¿Le puedo poner presente? Ah, sí, por favor. Aprovecho el corte para pedirles que manden un mensaje de WhatsApp para que se conecten los que faltan, porque están nada más 20. Bueno, 20 de ustedes, por favor. Déjese los mando. Sí, gracias. Bueno, y como ya comentaba mi compañera, la característica de este sistema es que tienen la capacidad de recordar el epítope que provocó una primera infección. Es decir, que como más adelante lo vamos a ver, hay células especializadas que formadoras de estos anticuerpos, donde ya reconocieron este pequeño fragmento del antígeno para posteriormente ser identificado por el sistema inmune. Y también aquí mencionar que existen como dos tipos, que es el lineal y el conformacional. Solamente es como la estructura de donde se va a encontrar el epítopo. Y bueno, las principales funciones de este sistema es formar anticuerpos y la activación de los linfocitos.
Bueno, la distribución de este sistema lo podemos encontrar en ganglios linfáticos, que son los que se encargan de los antígenos de los tejidos periféricos del cuerpo. Y si se encuentran en sangre, estos antígenos, bueno, los encargados serían vaso, timo, médula ósea, tejido linfoide asociados a mucosas, que se llama MALT, bueno, se abrevia MALT. También en esta característica de inmunidad adaptativa, la podemos clasificar como inmunidad humoral o inmunidad celular. La inmunidad humoral es la productora o la encargada de los linfocitos B. Como ya les mencionaba hace un momento, los linfocitos B son las células encargadas de producir anticuerpos que ya reconocieron un epítope, en este caso un antígeno, y los linfocitos T, que son la inmunidad celular, son los encargados de la formación de linfocitos activados. Y bueno, el linfocito T, este se va a desarrollar en el timo y desarrolla especificidad frente a miles de antígenos diferentes. Y esto se podría, bueno, podría pensar uno que qué pasa con los autoantígenos, pero durante el desarrollo y la formación de los linfocitos T, eh, pasan como por diferentes pruebas que se aseguran que no reaccionen frente a nuestro propio cuerpo. Lo hace mezclándolo con autoantígenos de nuestro propio cuerpo y si el sistema capta que el linfocito T logra reaccionar y logra atacar ese autoantígeno, estos son destruidos y fagocitados, evitando así las enfermedades autoinmunes. Y los linfocitos B, pues bueno, estos no desarrollan reactividad frente al antígeno, secretan anticuerpos y sustancias reactivas. Estas células reconocen como a los antígenos de forma específica, porque en la superficie tienen tienen marcadores específicos, como por ejemplo la inmunoglobulina. Y estos linfocitos también, después de ser activados, se vuelven células de memoria y también secretan anticuerpos por la estimulación de interleucinas. Los linfocitos, como ya lo mencionamos, cada linfocito es capaz de formar un solo tipo de linfocito T o de anticuerpo con un solo tipo de especificidad. Es decir, que los linfocitos diferenciados que forman anticuerpos o linfocitos T especializados se les llama clon de linfocitos, que estos van a ser una acumulación de clonas donde se van a estar como capaces de o alertas a recibir si llega un antígeno con el mismo marcador. ¿Me puedes dar mi porfa? Sí. Como ya les comentaba, pues la especificidad que se va a dar en la diferencia más bien de una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, también la inmunidad adaptativa, perdón, tiene una mayor especificidad. Es decir, que como ya comentábamos, las células B en desarrollo de médula ósea van a formar los anticuerpos. Es decir, que cuando un antígeno específico llega a un anticuerpo que tiene el mismo marcador, la unión de este antígeno con la célula B van a estimular las células B, que es decir, que los linfocitos B se van a diferenciar y en este caso van a proliferar. En el momento que proliferan, secretan un tipo de anticuerpo específico al mismo antígeno que ya está marcado, como ahí se puede observar en la imagen. Y en caso de los linfocitos T, tienen proteínas receptoras de la superficie o de membrana, que eso les llaman los marcadores de linfocitos T. Como podemos observar en la imagen, el antígeno solo estimula los linfocitos que tengan receptores específicos. Ahí se puede ver de una estrella solamente, o el linfocito solamente va a reconocer en este caso, como en la imagen, la estrella azul porque tienen la misma estructura y el mismo color, es decir, que
tiene que encajar perfectamente. A los demás antígenos que se pueden observar ahí, que tienen distintos colores, ya no los puede detectar ese linfocito, porque esos mismos antígenos tienen otro marcador de otro linfocito distinto. Por eso hay una mayor especificidad y pues tiene mayor respuesta. Y bueno, la función de los macrófagos en la activación es muy importante, ya que como comentábamos, el macrófago lo que hace va a ser fagocitar el patógeno y va a exponerlo al linfocito. Esa es la unión entre el sistema inmune innato y el adaptativo, entre el macrófago y el linfocito. Hace la presentación, como quien dice, al linfocito T para activarlo. Hace la presentación a un linfocito T virgen para que éste pueda ser activado y empiece todo el proceso inmunitario. ¿Sí, sigo conectado o ya no? Sí, amigo. Continúa. Sí, de hecho iba a preguntar por qué no se escuchaba. Y Sí, yo también me asusté. ¿Se trabó o qué onda? Bueno, y después tenemos a los linfocitos T helper. Ahora sí soy yo. Oh, Sí, creo que bien. Lilia está teniendo problemas. Ay, ok, pensé que ya estaba desconectado. Hasta Helper. Bueno, igual a lo mejor Lili está teniendo problemas, pero bueno, los linfocitos T helper, igual manera van a secretar linfocinas, que estas van a activar a los linfocitos B específicos para que a su vez los linfocitos B creen un anticuerpo específico, que es algo que le conocemos como memoria inmunitaria. Bueno, y como ya lo comentó mi compañero, estos linfocitos T helper también, o sea, los linfocitos T van a tener distintas subclasificaciones. Los T helper que ya los mencionó, que solamente van a ser como colaboradores, es decir, que van a activar otro sistema para mandar como un mensaje y puedan atacar directamente. Sin embargo, en estos citotóxicos es distinto, ya que, como ya lo mencionaba el profe, realizan un ataque directo. Ellos no se andan con de que, le voy a mandar el mensaje, no. Ellos atacan directamente, liberan una perforina, que es una proteína que ellos tienen en su membrana, agujeran literalmente la membrana para liberar sustancias citotóxicas y poder atacar directamente al antígeno y pues matarlo o destruirlo. Bueno, los linfocitos T supresores, como su nombre lo dice, son capaces de suprimir a los colaboradores de los citotóxicos. Esto es con la finalidad es una reacción en la que limita la acción de estos linfocitos para que no llegue a dañar nuestras propias células. Como reguladora, ¿no? Así es, regula el proceso para que, pues como quien dice, no sea mayor a lo que uno espera. Para evitar para que no sea excesivo, ¿verdad? Así es. Regrésale poquito bien. Pues Sí. bueno, las que decía Vini son como que las que regulan Axel para que no se hagan, así como tú dices, enfermedades autoinmunes y pues no dañar a las células de los tejidos. Gracias, Lilia. Más claro. O sea, muy claro, pero Y pues bueno, por último tenemos las células dendríticas y estas tienen extensiones membranosas que asemejan a las dendritas
¿Se acuerdan de las neuronas? La especie de como de ramificaciones que tenían y pues forman parte del sistema inmunitario inmune e pueden actuar como centinelas en tejidos periféricos o como tal dentro del sistema linfático. Y bueno, estas pueden formarse por la línea linfoide o la línea mieloide. Forman parte de las dos. Y sería todo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Y Doctor, nada más, mande. Sí, dígame. una disculpa, mi internet había estado fallando desde la mañana. Ha estado fallándonos a muchos. A mí también me costó trabajo ingresar, no me dejaba conectarme, ha estado fallando. A propósito de eso, me gustaría comentarles, yo sé que no me han estado fallando, han estado viniendo todos, han estado conectándose todos, y bueno, ahora es cuando estoy notando que varios tienen problemas. Bueno, déjenme recordarles, debe de llegarles un correo electrónico a su correo institucional con la grabación de la sesión, para que le digan a los compañeros que tienen problemas, pues pueden revisar la grabación. Nada más sí les pido no abusar de ese recurso de, al cabo queda grabada, luego la veo. No, estén conectándose para que haya intercambio de preguntas, respuestas, como se hace aquí. Habrá veces que les diga, muchachos, en Moodle, en este momento les está esperando una valoración. Entonces, por favor, la grabación déjenla como un último recurso para cuando nos falle el internet o algo así, nada más que sea algo específico. Que no llega, Alma. No llega. Hay que pedirle a quién, si les está llegando, porque dice aquí que les va a mandar una grabación, sino para ver cómo les hacemos llegar. A mí no. No, Ni ni a a mí. Ni a mí Creo que tampoco. lo ha mandado al grupal, ¿no? Porque a los personales con matrícula no tampoco ha llegado, doctor. No, porque aquí me parece, se va a enviar una liga de la grabación a los participantes. Déjenme checar, verifico y les hago llegar esta grabación, si es el caso que no lo manden. Verifico al final, siempre que le desconecto la grabación me aparece así, pero déjenme checar. Y bueno, vamos pasando eh, al tema de hoy. Para mí es necesario que veamos primero el tipo de inmunidad para poder ver lo que sigue, porque precisamente, no quiere, está fallando, no me lo quiere, no lo quiere proyectar. ¿Qué le pasó ahora? Sí, dejé de A lo presentar yo, correcto. ¿verdad? ¿Mandé? Sí, ya dejé de presentar. Sí. A Ok. mí no me quiere leer mi presentación. Ya quiso. Estaba poniéndose sus moñitos. Se supone que ahí está. Ya quiso. Perfecto. Muy bien. Era importante que viéramos, que analizáramos lo que nos estaban comentando respecto a la células de la inmunidad innata y adquirida. Algo muy importante destacable que lo comentó el equipo y que quiero retomarlo es que ambas inmunidades trabajan en conjunto. En realidad, eso de innata y adquirida, pues es algo que sirve para un acercamiento didáctico, es decir, para que podamos estudiarlo, comprenderlo, analizarlo. Pero ya en la práctica, o sea, el organismo no distingue. Hay una continuidad entre ambas eh, tipos de inmunidad. Y para empezar, el tema de fiebre está ligado precisamente a la función del sistema inmunitario. Y antes que nada, ¿cómo se regula la temperatura? Eso es fisiología. ¿Cómo se regula? ¿Quién me explica? Mediante el hipotálamo. Muy bien, desde el hipotálamo, ¿qué se hace? ¿Qué acciones hace el hipotálamo para regular temperatura? No tiene termorreceptores
centrales. Perfecto, si hay un sensor. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace si hay frío, si hay calor? ¿Qué Creo acciones se que ejercen? tenemos cuando aplica de que, por ejemplo, se concentra la sangre en la parte central del cuerpo y se hace una vasoconstricción y eso hace que pues el calor se concentre en el centro y en las extremidades empezamos a temblar para generar calor, ¿no? En efecto, muy bien. Ese es un mecanismo para regular la temperatura, es decir, generación de calor. Y lo contrario, perder calor, ¿cómo se hace? Mediante Por medio dilatación de de vasos. sudar. Medio de las glándulas sudoríparas. Muy bien. Entonces, vasodilatación y sudoración. Perfecto, así es como se hace. Recuerden, en fisiología se nos dijo, los sistemas funcionan con un receptor, un efector y un órgano de control. Bueno, lo mismo pasa aquí, aplica igual. Entonces, fíjense bien, de estos mecanismos de regulación de temperatura, no me tenía aquí un esquema, voy a procurar que es lo que les había comentado. Respecto a los mecanismos de regulación de temperatura, tenemos esos dos. Si está haciendo frío, hay que generar calor. Entonces se viene la vasoconstricción y por eso los escalofríos. Además de que aumenta el metabolismo a nivel hepático, a nivel muscular, y esto pues genera calor. Por el lado contrario, queremos perder calor, hay una vasodilatación y sobreviene sudoración para facilitar que con el aire, con el viento, el aire frío, pues la piel se refresque y esto hace que pierda el cuerpo calor. Ahora, algo muy importante, nuestra temperatura no es una constante rígida, firme, estática. Es decir, tiene un ritmo circadiano y tiene variaciones a lo largo del día. En la madrugada vamos a encontrar de 36 grados centígrados, menos puede ser 35.7, por así decirlo, dependiendo también la temperatura ambiental. Y ya por las tardes puede alcanzar hasta 37.4 grados centígrados. Puede ser más, dependiendo del metabolismo. Y entonces es importante tener en mente lo siguiente para poder decidir cuando hay fiebre. Aquí lo importante es que hay variaciones a lo largo del día. Y bueno, nos dice que es una constante, pero insisto, es una constante que tiene variaciones. O sea, no se mantiene rígida en un solo valor. Hay un rango de valores. Bueno, esta constante está guardada por mecanismos homeostáticos que ya lo platicaron en la regulación de la temperatura. Es decir, hay un centro regulador que es el hipotálamo. Y atención, aquí debe haber equilibrio entre aquello que genere calor y lo que lo disipa, para que esté la temperatura en un rango que permita la vida. Ahora, se genera calor a través del hígado, ya comentábamos, metabolismo. El corazón está generando movimiento y el movimiento a su vez genera calor. Y el músculo esquelético, cada vez que estamos haciendo contracciones, pues genera calor, por eso el escalofrío. Por su parte, el calor se disipa a través de la piel principalmente y en menor medida por los pulmones. Recuerden que exhalamos vapor de agua, una cantidad pequeña de vapor de agua. Ya que tengo los mecanismos de regulación de temperatura. Se debió haber ido al principio. Así que se me brincó. La voy a modificar antes de subirla a la plataforma. Tenemos el centro termorregulador, formación de calor o generación de calor a través de la vasoconstricción cutánea, contracción muscular y el metabolismo energético. Aquí añadimos, fíjense bien, está el sistema nervioso simpático a través de los catecolaminas y también recuerden la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, pero bueno, me refiero a la T3, que es la que tiene el efecto fisiológico, van a generar una producción de aumento del metabolismo basal, es decir, aumentan la producción de calor. Por su parte, vamos a tener termólisis o pérdida de calor a través de la vasodilatación cutánea, que va a generar lo siguiente. El calor va a ser transmitido por radiación, la piel va a estar radiando ese calor. Hay otro mecanismo que es la conducción hacia
El calor se transmite hacia algo que se esté tocando, algo que esté frío, en este caso puede ser la ropa. Y por convección es el calor que se transmite hacia el aire que está rodeando la piel. Tenemos aquí sudación o sudoración, que también tendría que ver con conducción. El calor se transmitiría hacia el sudor, pero también el sudor va a generar evaporación y se pierde el calor. Y a través de la expiración de vapor de agua, insisto, se pierde calor a nivel pulmonar. Ahora recuerden, el centro de la termorregulación está en el hipotálamo, es el núcleo preóptico, hipotálamo anterior. Aquí está esta parte de naranja, en un naranja que está transparente, porque hay un naranja sólido, acá está transparente. Este es el núcleo preóptico y ahí es donde se regula la, perdón, la temperatura. Bien, entonces, temperatura ya dijimos es una constante que está en un rango más o menos de 36 a 37.4 grados centígrados, menos nos decía puede llegar a menos de 35.7 y más o menos. Es un rango estrecho de 1 o 2 grados, grado y medio, 2 grados. Entonces, ¿cómo vamos a definir fiebre? ¿Cuándo consideramos fiebre? Bien, aquí en la diapositiva les pongo pirexia como un sinónimo de fiebre. Es correcto llamarle de cualquier manera. Ahora, la definición de fiebre es elevación de la temperatura corporal, fíjense bien, que supera la variación diaria normal y está mediada por una elevación del punto de ajuste del centro termorregulador. Traducción, aquí vamos a considerar fiebre no en atención a un número. Es decir, yo no puedo decir a alguien que tenga 37.2 grados de temperatura, decirle que tiene fiebre nada más porque tiene esa cantidad o esa numeración. Aquí la variación es individual. Entonces, por eso no hay aquí un número que me diga, arriba de tanto ya es fiebre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un punto de ajuste, es decir, hay un punto donde el hipotálamo dice, este es el rango. Mi propio hipotálamo está señalando el rango, y por ejemplo, yo con 37.2 grados de temperatura axilar, pie axilar, yo ya tengo manifestaciones. A mí me duelen los ojos, me duele el cuerpo. Habrá quien resista hasta 37.5, pero va en función, insisto, del propio punto de ajuste que tenga su centro termorregulador. Por eso dice, supera la variación diaria normal. Es decir, la variación diaria normal de cada persona, de cada paciente. Ahí es donde consideramos fiebre. Y entonces, hipertermia, ¿qué es? Bien, atención, si nos vamos a etimología, hipertermia, derivado del griego, muy caliente, significaría fiebre. Sin embargo, para fines didácticos vamos a separar fiebre de hipertermia. Por eso puse como nombre de esta presentación fiebre e hipertermia. Los estoy separando. Hay personas que los consideran sinónimos. Lo que hay que distinguir es el mecanismo por el que se produce cada una de estas. Al final, después de ver fiebre, vemos hipertermia y comentamos las diferencias. Pero, para fines de nuestra sesión, vamos a dividir fiebre de hipertermia. Y bueno, vamos con algunos conceptos básicos de fiebre que ahora enlazan con lo que nos comentaron en el grupo, nos expuso. Y antes que nada, hay que hablar de pirógenos. El griego, ¿sí? Está tomada esta palabra. Génesis ya dijimos, o genos indica un origen. Piros es fuego. Entonces, algo que puede producir fuego, en este caso fiebre. Y por eso se dice sustancias que producen fiebre. Vamos a tener dos tipos de pirógenos. Hay que tener en mente estos dos tipos de pirógenos. Hay pirógenos exógenos, esto es que vienen del exterior del organismo y pueden ser todo lo que está aquí. Atención, productos bacterianos, sus toxinas. Pueden ser microorganismos enteros, parásitos, hongos, bacterias, virus, fármacos
Y atención, complejo inmunitario. Estrictamente el complejo inmunitario no viene del exterior, pues, porque los anticuerpos se originan en el organismo. Pero recuerden que el complejo inmunitario se va a formar cuando el anticuerpo se une a un antígeno. El antígeno sí viene del exterior. Por eso está considerado como pirógeno exógeno, el complejo inmunitario. Ahora bien, si hay pirógenos exógenos, pues hay pirógenos endógenos. Y atención, aquí es donde nos enlazamos al sistema inmunitario. Es decir, estos pirógenos endógenos son las citocinas que son producidas por las células, sobre todo las de la inmunidad innata, ante el contacto con el pirógeno exógeno. Es decir, cuando estas células, pueden ser neutrófilos, macrófagos, toman contacto con el antígeno, inmediatamente producen citocinas, y entre ellas hay interleucinas que van a producir el aumento de la temperatura corporal, van a inducir la aparición de fiebre. Y aquí en este cuadrito voy a hacerlo así para que se ve. A mí me lo está borrando. ¿Sí se ve, sí se alcanza a ver? Porque a mí me lo borra de aquí. Se ve como muy borroso. Borroso, sí me lo está borrando. Déjenme poner otro, porque a mí no me lo deja ver bien. ¿Ese qué tal? ¿Sí se ve bien ese? Sí, mejor. Sí, sí. ¿Está mejor? Déjenme ponerle incluso pantalla completa. No me gusta poner pantalla completa porque ya no pierdo contacto con Meet, pero le pongo pantalla completa para que se vea mejor. Y que me responda. Y vemos cómo enlazamos pirógeno exógeno con endógeno y la formación de fiebre. Ya se está trabando. Aquí está. Pongo pantalla completa. Bien, entonces, atención. Ya dijimos cuáles son los pirógenos exógenos. Aquí está todo lo que ya les había presentado. Entonces, el pirógeno endógeno va a ser detectado por monocitos, macrófagos, células endoteliales, las dendríticas, y estas van a producir lo que son los pirógenos endógenos. Interleucina 1, la interleucina 6, principalmente factor de necrosis tumoral, o el interferón alfa. Bien, estas sustancias van a desplazarse a través del sistema circulatorio, sistema vascular, y atención, llegan al endotelio hipotalámico. Allí en el endotelio hipotalámico van a inducir la formación de prostaglandina 2. Aquí está como PGE2. Esta prostaglandina 2, E2, va a estimular ahí en las neuronas del hipotálamo la formación de AMP cíclico. Atención, recuerden que el AMP cíclico es un sistema de segundo mensajero. Lo que va a poner en marcha que el hipotálamo envíe señales para elevar el punto de ajuste de la termorregulación, es decir, va a generar fiebre. Aquí va a generarse vasoconstricción y empezarán los escalofríos. Veamos. No se alcanza a ver. Bueno, ya lo verán cuando se los envíe. Voy a procurar enviárselos lo más pronto para que no se pierda la continuidad. Se trabó. Ahí. Ahora, ¿qué finalidad tiene la fiebre? Aquí, vamos, es un mecanismo de compensación, no es un síntoma, digamos, derivado de lo que está ocurriendo como como si fuera un daño, sino que este busca una compensación, algún beneficio. Bueno, la fiebre tiene las siguientes funciones. Primero, reforzar la función inmunitaria. ¿Por qué? Bueno, porque aumenta la motilidad, atención, y la actividad de los leucocitos. Estimula la producción de interferón, que es una sustancia que inactiva a los virus.
y también activa linfocitos T. Luego, hay microbios, hay microorganismos que no se desarrollan o no tienen crecimiento con estas temperaturas. Entonces la fiebre lo que busca es inhibir el crecimiento, de evitarle que se reproduzca a ese microorganismo. Por eso decimos que es una manera de ayudar. Pero, atención, ¿qué desventajas da la fiebre? Bueno, sobre todo esto es muy común en niños. Ciertos niveles de temperatura van a inducir convulsiones en ellos. Por eso es que van a encontrar ya después, más adelante, en ciertas materias, les van a comentar que hay que bajar la fiebre a como dé lugar en los niños. Y a como dé lugar significa desde quitarles ropa, desnudarlos lo más posible, hasta meterlos a bañar. Claro, no con agua fría, hay que bañarlos con agua tibia para que el calor difunda y pueda transmitirse, irradie hacia el agua, se transmite hacia el agua tibiecita. ¿Qué más? Bueno, en adultos, niveles elevados de temperatura van a conducir a lo que se conoce como delirio. Así van a empezar a tener ideas raras. Sí, porque ya está delirando. O empiezan a ver cosas, ¿no? Que no hay ahí. Se dice ya está delirando. Bueno, pero con ciertos niveles. Ahora, en adultos mayores, atención, quedado aquí, adultos mayores y personas que tengan problemas en el corazón, cardiópatas, la fiebre puede ocasionar arritmia porque aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, personas que ya tienen una cardiopatía, pues puede llevarles a una arritmia. Puede generar hipotensión arterial, puede ser una vasodilatación tan intensa, secundaria a tanto calor corporal, que, bueno, puede generar hipotensión arterial. Y en ciertos casos puede conducir a una insuficiencia cardíaca, es decir, a que haya falla del corazón. Y, bueno, hay que tener mucho cuidado con la fiebre. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay estos cambios en estos pacientes? ¿Qué es lo que ocurre con la fiebre que está generando problemas en ciertos individuos o pacientes? Bueno, atención, muy importante, cada grado centígrado de alza térmica va a aumentar en 15% el consumo de oxígeno a nivel general. Y eso también en el corazón. Entonces, fíjense bien, cada grado centígrado va a aumentar 15 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Por eso es que hay taquicardia, un reflejo. Y, bueno, atención, en organismos que están todavía no muy desarrollados o no han alcanzado madurez, o si ya la alcanzaron pero están desgastados, como puede ser un adulto mayor o en una persona cardiópata, pues precisamente esto es lo que determina que haya la presentación de estas complicaciones que ya vimos, lo de convulsiones, delirio, arritmias o problemas de hipotensión, incluso insuficiencia cardíaca. Ahora también se incrementa la frecuencia respiratoria. No lo puse aquí, pero hay que tomar en cuenta que también tiene que aumentar la frecuencia respiratoria porque se busca pues que haya mayor consumo de oxígeno. Profe. Ahora, fíjense bien. Mande, diga. Perdón, ¿me podría repetir, por favor, lo del grado de concentración? O sea, entiendo que aumenta un consumo de oxígeno, pero ese consumo de oxígeno, o sea, ¿cómo es que va a aumentar la frecuencia? Muy bien. Buena pregunta, buena observación. Vamos ampliándolo. Si se requiere más oxígeno para generar calor, porque estamos hablando de un incremento de temperatura, es decir, hay que quemar calorías para acceder a cierto punto. Recuerden que para que se lleven a cabo las reacciones catalíticas, incrementa el consumo de oxígeno. Hay un metabolismo aerobio. Bueno, y se requiere más oxígeno por los tejidos. ¿Quién se encarga de llevarles el oxígeno? La sangre. La sangre lleva el oxígeno a los tejidos, pero ¿cómo se desplaza la sangre? ¿Cómo puede moverse la sangre?
a través de el corazón. Es decir, hay un gasto cardíaco. Entonces aquí lo que se pretende es aumentar el gasto cardíaco. La fiebre ocasiona ese aumento del gasto cardíaco. Se incrementa los latidos por minuto. ¿Por qué? Porque las demás células, al momento de estar generando calor, de todas las células metabólicas, tienen la participación metabólica, van a requerir más oxígeno para poder llevar a cabo este metabolismo aerobio. Por eso es que incrementa el latido cardíaco 15 latidos por minuto en promedio, eso es un promedio, por cada grado de temperatura. Es decir, se necesita más oxígeno, automáticamente se libera desde el sistema nervioso autónomo, se libera en catecolaminas para que incremente la frecuencia cardíaca. Y una vez que se incrementa la frecuencia cardíaca, pues las personas que tienen no han alcanzado madurez, o personas que tienen alguna enfermedad que condiciona problema cardíaco, o los adultos mayores, por ejemplo, ante esta falla que va a inducir la fiebre, es decir, no alcanzan las mismas concentraciones de oxígeno, va a generarse, por eso niños convulsionan, adultos pueden tener delirios, porque estamos teniendo una hipoxia celular, además de que fallan algunos otros mecanismos, porque si no hay oxígeno, pues entonces interviene la vía anaerobia en cierto momento, o aquí también, lo voy a decir más adelante, vamos a encontrarnos con que la fiebre va a promover que se quemen lípidos en lugar de degradar carbohidratos, y por lo tanto puede haber formación de cuerpos cetónicos, o puede haber cambios en el pH, y todo esto condiciona lo de las enfermedades. Ok, o sea, se podría decir entonces que es en primera instancia como un mecanismo regulatorio, pero posteriormente, o a las personas que más dañan son como a los que tienen una enfermedad cardiopática, perdón, o que también si hay un exceso de ese mismo mecanismo de regulación puede dañarlo. O sea, se toma pues como en primera instancia de regulación. Sí, vamos a decirlo así, de esta manera. Es decir, el organismo, en general vamos a hablar del cuerpo humano, tiene sus mecanismos de compensación, pero estos mecanismos de compensación pueden ser buenos o pueden ser medianamente buenos. Es decir, durante cierto tiempo sí funcionan, pero llega un momento en que no van a funcionar o van a volverse en contra, porque se ejercen acciones que bloquean algunas funciones o bien estimulan otras. En el caso de la fiebre, como ya comentábamos, tiene sus beneficios. Por eso hay médicos que señalan, o algunas escuelas médicas, con escuelas me refiero a lo largo de los siglos, cómo se ha ido llevando a cabo la ciencia de la medicina. Hay quienes postulan que la fiebre no debería de ser tratada, es decir, que no deberíamos de dar un medicamento para bajar la fiebre. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Sin embargo, aquí es donde viene el pero. Debemos de tomar en cuenta que la fiebre está ahí para precisamente un concepto que vieron ustedes en fisiología, la homeostasis. Está para mantener la homeostasis del cuerpo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que hay organismos que no tienen esta reserva funcional. ¿Qué es la reserva funcional? Un ejemplo, si estuviéramos allá en el plantel Vallarta, si estuviéramos en el primer piso, quien quiera ir a la cafetería, pues va a subir escaleras. Y sube perfectamente sin detenerse hasta la cafetería, pues tiene una buena reserva cardíaca. Pero quien no pueda, quien se tenga que detener, por ejemplo, yo voy subiendo ahí por coordinación y me detengo antes de llegar a la otra escalera para ya subir a cafetería, significa que mi reserva cardíaca está disminuida. Bueno, vámonos trasladando a lo de fiebre, esto de reserva. Pues hay organismos que no tienen reserva orgánica, de manera que cuando hay un problema de salud, en este caso la infección o lo que esté ocurriendo, alguna toxina, no pueden mantener la homeostasis, de manera que la fiebre ahí ya se torna más que un mecanismo compensador, algo que de alguna manera
ocasiona una alteración de la homeostasis, es decir, no la puede regular, pero induce pues una disfunción. Así es como podríamos considerarlo. Por eso dice adultos mayores, y yo hago aquí el paréntesis. No todos los adultos mayores tienen problemas, sino aquellos que tienen disminución de reserva orgánica, es decir, aquellos organismos que ya han perdido la capacidad de mantener la homeostasis, porque su reserva funcional ya fue afectada por enfermedad, por estilo de vida, por algunas situaciones. En el caso de los niños también, ellos están en desarrollo, son organismos que están en desarrollo y también como organismos en desarrollo están expuestos a los efectos del medio ambiente, estilos de vida, lo que consume de alimentos. Por eso es que hay niños que tienen una fiebre de 40 y los ves como si nada, hasta andan jugando. Y hay otros que tienen 39 grados, 38.8 de temperatura y empiezan a convulsionar. ¿Qué pasó? Bueno, es que muy probablemente su reserva orgánica estaba algo afectada por alguna situación. Pero sí podemos comentarlo así, en cuanto a que el mecanismo compensador depende, reserva orgánica puede ser un mecanismo benéfico o puede traer alguna disfunción emparejada por condiciones previas. Perfecto, profe, muchas gracias. Espero no haber confundido a alguien. Si es así, señálemelo para regresamos y lo explicamos. Bien, ahora la fiebre. La vamos a dividir en etapas para poder estudiar y para poder comprender qué pasa con la fiebre. Y vamos a aproximarnos desde este punto o este ángulo de visión. Y la primera etapa es la etapa de prodrómica. Allí la persona tiene algunas molestias inespecíficas, alguna cefalea leve, se está quejando y me duele la cabeza, me está empezando a doler, alguna fatiga, empieza el malestar general, como el cuerpo cortado. Personas que dicen, es que tengo el cuerpo cortado. Bueno, algún dolor muscular que está y luego se quita y luego puede reaparecer. Bueno, dolores fugaces. Esa es la etapa prodrómica. Ya vamos a decir por qué la etapa prodrómica. Luego viene la etapa de escalofríos. Allí, en ese momento, la persona siente mucho frío y tiende a cubrirse, está temblando, ¿sí? Y bueno, la temperatura está subiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene frío? Precisamente para lograr que la temperatura suba a través de los mecanismos de compensación o de generación de calor. Y aquí vamos a encontrarnos con este fenómeno. No en todas las personas pasa o se ve, y no es tan evidente en todos porque depende mucho del tipo de piel, pero en algunas personas puede notarse esto. Hay vasoconstricción y los vellitos de la piel sufren una erección, se levantan. Como dice aquí, piloerección. Y la sensación de frío nos impulsa a cubrirnos. Y es bueno, o sea, porque más rápido alcanzas la temperatura que se desea. Y hay quien dice, no, pero es que en los niños, ¿cómo? Bueno, hay que estar al pendiente, ¿no? Yo sé que pueden convulsionar y no es conveniente que se eleve la temperatura tanto, pero bueno, tiene frío, es una sensación incómoda, que se cubra. Y una vez que se logra alcanzar una temperatura que está dada por el hipotálamo, aquí hay que tener en cuenta, el centro regulador de la temperatura, señala con sus termorreceptores cuando hay que frenar esta etapa. Y entonces ya se acabó el frío. Una vez que se accede a esta etapa, se acabó el frío. Ahora viene la sensación de calor. Número 3, entonces, como hay calor, tiene que haber vasodilatación. Y con la vasodilatación, vamos a encontrar que la piel también no es notorio en muchas personas, o en ciertas personas no es notorio, en otras es muy, muy notorio,
vamos a encontrarnos vasodilatación y vemos la piel rojiza, y si tocamos, se palpa caliente la piel. Y es porque hay vasodilatación y está difundiendo el calor desde los capilares hacia la piel. Y posteriormente, la última etapa es la de defervescencia. Fíjense bien, que es cuando va a comenzar la sudoración, es decir, ya se alcanzó el punto de calor que requeríamos, ya está haciendo su efecto la fiebre, está cumpliendo su función. Ahora hay que bajar la fiebre, hay que disminuirla, la temperatura. Y algo muy importante, no todas las personas van a pasar por estas etapas, estos estadios o estadios de la fiebre, o fases, si gustan. Pero así es más o menos como se da. Ahora, me voy a regresar poquito. Porque hay molestias como dolor de cabeza, fatiga, malestar general y dolores fugaces. Recuerden que para que se produzca la fiebre, el pirógeno exógeno hizo que las células inmunitarias sintetizaran citocinas, interleucinas, y estas interleucinas van a promover la formación de prostaglandinas, entre otras sustancias. Bueno, precisamente por eso, en el cuerpo también van a producirse prostaglandinas en otros lados, y por eso es que tenemos dolor de cabeza, dolores de cuerpo, malestar general, acompañando a la fiebre. Y bueno, ¿qué manifestaciones acompañan a la fiebre? Ya lo comentábamos, simplemente reafirmamos. Anorexia. ¿Por qué anorexia? ¿Quién me dice? Anorexia es que no tienen apetito. Por la falta de... A ver, otra vez. la leptina? Otra vez, perdón. ¿Inhiben la leptina? Hay una inhibición del apetito, ¿sí? ¿En dónde inhiben el apetito? ¿En qué estructura? En el hipotálamo inhiben la hormona leptina. Perfecto, entonces dijimos que se están formando interleucinas, las cuales no solamente estimulan el núcleo preóptico, sino también el centro de la saciedad, del apetito. Y entonces se pierde el apetito. Los pacientes no tienen hambre. Muy bien. Luego vamos a encontrarnos, atención, dolor. Mialgias es dolor en músculos, el famoso cuerpo cortado. Habrá personas que noten, yo he notado, sobre todo en aquellas articulaciones que ya tienen un daño previo, he notado que son las que duelen más. Artralgias es dolor articular y está acompañando a la fiebre, y pues la fatiga. Todo esto tiene que ver con la producción de interleucinas por parte de los demás, de las células inmunitarias. Y atención, es muy cierto. Aunque dice aquí que son peores, yo voy a cambiar la frase, le voy a cambiar palabras y el nivel de temperatura. Yo voy a decir que la intensidad de estas molestias es directamente proporcional a la cantidad de temperatura que aumenta. Es decir, no es lo mismo las molestias cuando se tienen 37.5 grados centígrados de temperatura axilar que si tuviera 39 grados centígrados, como dice aquí. Sí, va en función de qué tan intensa es la temperatura. El aumento de temperatura, perdón. Vale. Esto se debe también como, bueno, me imagino, no sé la verdad, como la producción o la liberación de, en este caso, los leucotrienos que dan el dolor, pero, o sea, se refiere como a la cantidad de sustancia que libera la célula, en este caso, no sé, basófilo, neutrófilo o cualquiera de la inmunidad innata. Bien, sí. Sí, recuerden, dependiendo la cantidad de una sustancia que tenga efecto, que produzca un efecto, vamos a tener la intensidad de ese efecto. Y eso lo vemos en los medicamentos. No es lo mismo que yo administre
200 miligramos de aspirina a una persona a que le administre 500. Vamos a ver que su intensidad de efecto es mayor. Lo mismo pasa en este caso de la fiebre. Si hay mucha liberación de interleucina, pues esto me va a conducir a que se produzca más prostaglandina, más se produce leucotrieno también, y esto tiene que ver con la intensidad de los síntomas. Es correcto, sí, tiene que ver con la cantidad. Por eso digo, es proporcional a la intensidad de la fiebre. Cuando se tiene una temperatura apenas está pasando el punto normal, empiezan las molestias. Distinto cuando se alcanzan grados mayores, ¿no? 38.8, 39.2, casi 40. Es más intensa la severidad de las molestias precisamente porque se está produciendo más interleucina. Y esto también nos lleva a que aumente la respiración, ya lo habíamos comentado anteriormente, esto se conoce como taquipnea y aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. Pero tiene que ver con los consumos de oxígeno aquí, es de lo que estamos diciendo. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, ya dijimos que a través de vapor de agua en vía respiratoria se pierde líquido, luego también por la sudoración. Bueno, en personas que tengan fiebre muy prolongada en el tiempo, varios días, vamos a encontrarnos que se pueden deshidratar, sobre todo porque la frecuencia respiratoria aumenta, entonces pierde más vapor y la sudoración propiamente. Pueden aparecer delirios, fíjense bien, cuando la temperatura excede 40 grados centígrados. Y algo que ya había comentado, la fiebre induce que el organismo degrade grasas y proteínas en vez de glucosa. Porque, atención, esta es una cuestión metabólica. Alguien que me diga, esta fisiología, por eso lo voy a preguntar, ¿por qué se bloquea el consumo de carbohidratos y se prefiere el de grasas y proteínas? ¿Qué sustancias, qué hormonas se están liberando? Cierro el micrófono. La del crecimiento. ¿Qué acciones tiene la hormona de crecimiento? Pues induce la lipólisis y no sé, no, ya me perdí porque sí también induce la gluconeogenia también, ¿no? Inhibe gluconeogénesis porque evita la degradación de proteínas. Antes de esa se liberan otras dos. Sí está bien, durante el metabolismo, en este caso, ¿cómo se llama? Respuesta metabólica al estrés, en este caso es un estrés por infección o por algún periodo inflamatorio, vamos a encontrar que sí se eleva la hormona del crecimiento, pero posterior a que se elevan otras dos. Es decir, primero se elevan las que van a promover degradación de grasas y proteínas, y luego van a elevarse la hormona de crecimiento. ¿Cuál dijo? Perdón. Cortisol. Perfecto, es la hormona del estrés metabólico. Se libera cortisol y antes de eso, para que se eleve la frecuencia cardíaca, ya habíamos dicho, ¿qué se libera? ¿Podría ser adrenalina, doctor? Catecolaminas, muy bien, adrenalina, noradrenalina. En efecto, y recuerden que el adipocito tiene receptores para noradrenalina, es decir, va a responder degradando triglicéridos, es decir, para que haya ácidos grasos disponibles para el consumo energético. Y nos comentaban en el chat hormonas tiroideas. No recuerdo que se eleven en este tipo de circunstancia, porque también la hormona tiroidea tiende a inducir ahorro de proteínas, es decir, induce síntesis de proteínas más que degradación. Yo lo que tengo entendido es que se libera adrenalina, noradrenalina, y tienen que ver con degradación lipídica. Luego el cortisol va a inducir degradación lipídica y proteólisis para que haya gluconeogénesis, pero en ese proceso lo que hace también es inhibir o hacer una resistencia a la insulina.
Por eso es que el cuerpo está degradando grasas y proteínas y no glucosa. Doctor, En el caso, no, perdón, dale, Sonia, primero. no, dale. Bueno, lo que comentaba, creo que fue Enia, de la hormona del crecimiento. Bueno, es algo que, digo, no estoy seguro, pues, pero que se comenta mucho, no sé, entre mamás y abuelitas, que cuando te da fiebre, como que creces. ¿Sí es cierto o es algo muy, fuera de? Bien, cuando hay un estrés metabólico, por eso sí le dije, sí se libera, pero más adelante. Inicialmente se liberan estas dos para hacer frente al metabolismo que está aumentado. Posteriormente sí se libera hormona de crecimiento, pero para proteger proteínas. Porque si recuerdan, y de hecho nos dijo ella, hay una degradación de grasas inducida por la hormona del crecimiento. Sí, en efecto, promueve degradación de grasas, pero evita la degradación de proteínas. Es decir, durante un tiempo vamos a encontrarnos que se está degradando grasas y proteínas, ¿sí? Para la producción energética, para el metabolismo. Pero después, pasado un tiempo, se libera la hormona de crecimiento. Ah, y sí, también dormidos, exactamente. ¿Cuándo se libera más hormona de crecimiento? En la noche. Muy bien, en efecto. Por eso cuando se enferman, los niños dicen, ay, va a crecer. Bueno, sí, si están en un buena nutrición, van a tener ese crecimiento. Más que nada porque el estrés metabólico al que está sometido el organismo induce ciertas respuestas hormonales. Insisto, primero se van a liberar adrenalina, noradrenalina, luego posteriormente el cortisol, y ambos llevan a degradación de grasas, luego de cortisol también degradación de proteínas. Posteriormente se va a liberar hormona de crecimiento para inhibir esta pérdida de proteínas. Ok, Bueno, ahí no gracias, hay doctor. de nada. En el hipopituitarismo, pues no hay liberación de hormonas. No habría respuesta de cortisol. Por ejemplo, ahí ya estamos en una situación patológica que no dejaría que eh, lleve a cabo la respuesta como está siendo aquí dada de degradación de proteínas y grasas a la vez. Y ahí tendríamos nada más degradación de grasas y faltaría el cortisol, porque está fallando la hipófisis. Profe, en el caso, por ejemplo, de un paciente diabético, la fiebre, pues supongo que dañaría bastante, en este caso, pues su regulación, ¿no? Ya que está inhibiendo como la glucosa. En ese caso, como que se hace dar primeramente regular la glucosa o principalmente regular la fiebre para evitar que, o sea, la captación de ella. Pregunta interesante, ¿eh? Muy bien. Ahora sí ya me pusiste en complicaciones. Me vas a poner a pensar. Bueno, antes que nada hay que recordar que la diabetes, si nos referimos a diabetes mellitus tipo 2, hay que tener en mente que es un defecto para aprovechar la insulina que se está produciendo. Es decir, hay una perdón, es una resistencia a la insulina de entrada. O sea, puede aprovechar poquita y quizá a ciertas cantidades es resistente el organismo, depende. Ya cuando veamos diabetes mellitus tipo 2 vamos a hablar de esto. Pero bueno, vamos a dejarlo como resistencia a la insulina, quizá parcial. Bueno, ¿qué pasa si un paciente diabético tiene una infección? Con la fiebre, lo que pasa ahí es que va a suceder lo mismo, va a liberar adrenalina, no la adrenalina, luego el cortisol. Y estas lo que van a provocar es resistencia a la insulina. Es decir, el paciente ya tiene resistencia a la insulina, pues ya no le hace mucho. Ya lo único que va a hacer es ponerlo totalmente resistente y vamos a encontrar que se van a elevar el consumo de grasas. Y pues bueno, va a seguir la proteólisis, pero va a aumentar la glucosa. Vamos a encontrar aumentos de glucosa. Y atención, Gracias. sí,
Y el problema aquí radicaría es que tanto para ellos como para nosotros, los que no tenemos diabetes, la cuestión está en que si la fiebre se prolonga, fíjense bien, una fiebre prolongada, lo que va a ocurrir es que las reservas de grasa se van a movilizar y una vez que se metaboliza la grasa, los lípidos, se forman cuerpos cetónicos, que son ácidos. Por lo tanto, si hay una degradación rápida de lípidos, puede haber acidosis metabólica. Además de que comentaba, bueno, en otras circunstancias, si el paciente tiene dificultades para mantener la oxigenación sanguínea y por lo tanto la oxigenación tisular, pues se puede agregar la presentación, o sea, tendría que entrar el mecanismo de anaerobio para obtención de energía, metabolismo anaerobio, y se producirían ácido láctico, lo cual tendría también implicaciones en una acidosis metabólica. Y va cambiando, o sea, conforme se vaya haciendo más complejo el problema. Y atención, aquí solo con fiebres prolongadas, es decir, si ustedes, nosotros que hemos tenido fiebre un día, dos, ahí no hay mucho problema, pero hay personas que pueden padecer la fiebre durante semanas. Bien, ahora, ya vimos lo que es fiebre, ahora me interesa que digamos, bueno, que es hipertermia, porque acabamos de decir que puede, de hecho, por etimología, pues es fiebre e hipertermia es lo mismo. En realidad, aquí lo separamos, hacemos esta didáctica para indicar otro aumento de temperatura que nada tiene que ver con la fiebre, sigue otra vía, otro proceso. Y observemos la definición, ya de entradas muy reveladoras. Pues la temperatura se va a elevar en estos casos porque algo está afectando al centro termorregulador, como dice aquí, termostato, bueno, termostato orgánico. Algo le está haciendo mal funcionamiento. O bien se está produciendo mucho calor, o el centro termorregulador no se da cuenta que está aumentando el calor y por lo tanto no puede meter en marcha el mecanismo de pérdida de calor. Vamos a ver a qué se debe. Bien, aquí un desequilibrio entre mecanismos que producen calor y aquellos que lo disipan. Por ejemplo, atención, podemos producir mucho calor en las siguientes situaciones. Personas que hacen ejercicio físico extenuante. Y sobre todo aquí, que también estén en condiciones, se pongan en condiciones donde pueda haber esta ganancia de calor. Hay personas que no les importa la hora del día y andan haciendo ejercicio a horas muy calurosas. Por eso la prueba de maratón la ponen o en la mañana, casi en la madrugada, o al atardecer, casi en la noche. Puede darse la producción de calor en casos de tormenta hipertiroidea. La tormenta hipertiroidea es cuando la tiroides libera demasiadas catecolaminas y por lo tanto pues tenemos producción de calor. También las catecolaminas producen calor, inducen latido cardíaco, vasoconstricción, bueno, pero hay una enfermedad de la médula de la glándula suprarrenal que se denomina feocromocitoma, es una neoplasia. Esta neoplasia produce catecolaminas, las libera hacia la sangre y entonces vamos a tener el aumento de calor por la vasoconstricción que se va a inducir, el aumento de actividad cardíaca. Y finalmente, hay unos anestésicos, recuerdo que son los inhalados, anestésicos que se aplican por vía inhalatoria que inducen algo que se llama hipertermia maligna, que ocasionan una falla muscular donde el calcio es aprovechado por el músculo, en este caso por efecto del fármaco, y el músculo tiene unos temblores muy rápidos, incrementa la producción de calor. Estas son las causas de esta hipertermia. Puede ser que lo que esté fallando es la disipación del calor. Personas que se exponen al sol, en casos de insolación, no pueden disipar el calor adecuadamente. Cuando se aplican vendajes oclusivos, que también evitan la sudoración. De hecho, hay fármacos
que van a inhibir la sudoración, no dejan que la glándula sudorípara haga su función, como la atropina o todos los derivados de atropina, y la misma deshidratación en un mecanismo de compensación que busca que ya no se pierda agua el organismo, inhibe la sudoración, y esto puede generar que se guarde calor. Y la tercera forma es afectar directamente al centro termorregulador. Entonces, el hipotálamo puede verse afectado por infecciones del sistema nervioso central, puede haber neoplasias, traumatismos, aquí se me olvidó, puede haber traumatismos, algún trastorno vascular, estamos hablando de hemorragias, de isquemia, hacia la zona donde está el hipotálamo, o bien algunos fármacos, atención, ejercen su efecto en el tejido hipotalámico, como los neurolépticos. Se me viene a la mente el haloperidol. El haloperidol sirve para, se administra cuando hay, por ejemplo, pacientes que por alguna circunstancia tienen agitación psicomotriz, andan muy inquietos, pueden estar agresivos, ¿sí? Entonces se administra este fármaco y tenemos aquí la afectación del centro hipotalámico. Como ven, en ningún momento hemos hablado aquí de pirógenos de ninguna clase, ni exógenos ni endógenos. Es decir, aquí la vía de producción de calor sigue otros procesos muy diferentes a la fiebre en sí. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, en lo que nos mencionó ahorita de infecciones? También es por un pirógeno exógeno, ¿no? Bueno, atención, aquí el problema es que la infección pudiera ser por un pirógeno exógeno, estoy de acuerdo, pero la infección está directamente en el centro hipotalámico. Me refiero a infecciones del sistema nervioso central. Aquí me faltaría ponerle eso, ¿no? De infecciones del sistema nervioso central. Es decir, localizadas en el hipotálamo. Es decir, esa parte del parénquima cerebral está siendo afectada directamente. Por eso ahí ya no entraría lo del pirógeno exógeno ni endógeno, porque ya no es por la producción de prostaglandina, sino que la infección, al estar radicada ahí mismo, induce la disfunción del centro hipotalámico. Igual que sería, por ejemplo, con un trastorno vascular, una isquemia de esa zona, o una hemorragia en esta zona. Y aquí mi error fue ponerle nada más infecciones, hay que ponerle el sistema nervioso central, porque aquí no interviene el pirógeno en ninguna manera. Está fuera de este proceso. Perfecto. Sí, ya entendí. Gracias. Y ahí yo me equivoqué, hice mi error. Ahorita lo corrijo antes de subirlo. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar entre hipertermia y fiebre? Atención, por eso hago el énfasis. Atención, puede ser que les pongan en algún examen, no hablo de fisiopatos específicamente o exclusivamente, puede ser en cualquier, más hasta en el nacional puede venir, que les mencionen hipertermia, pero en realidad el proceso que se está hablando es fiebre, o al revés, hablan de fiebre pero están hablando del proceso que lleva hipertermia. Aquí lo que yo quiero que diferencien ustedes es precisamente este proceso donde aquí no interviene ningún pirógeno y aquí sí tenemos pirógeno. Es decir, el tratamiento cambia, esa es la importancia. Yo voy a tratar la hipertermia mediante enfriamiento del cuerpo, porque lo que quiero es que se pierda el calor, diferente a como voy a tratar la fiebre, donde hay medicamentos que van a interferir con las prostaglandinas, no con el centro termorregulador. Y por ejemplo, a los niños, paracetamol. Bueno, el paracetamol tiene que ver con la producción de prostaglandinas, inhibe. Por lo tanto, pues bajaría la fiebre y el dolor. ¿Podemos dar ibuprofeno? Sí, ibuprofeno para los adultos. Lo mismo, el ibuprofeno inhibe la producción de prostaglandinas. Entonces puede bajar la fiebre. En cambio, a un paciente que tiene hipertermia, le doy paracetamol, le doy ibuprofeno, no le pasa nada. Va a seguir su temperatura elevada. ¿Por qué? Porque el problema está en aquello que regula el calor o en aquello que lo produce
o bien está afectado el centro hipotalámico. Entonces no voy a tener yo un efecto sobre este mecanismo. Por eso es importante diferenciarlo. Sí, insisto, habrá quien lo tome como sinónimo, no hay problema, pueden decirle, de hecho me he encontrado con justificantes que dicen, paciente que se presentó a la consulta con un proceso infeccioso entre sus manifestaciones, hipertermia. Bueno, tiene que decir que es fiebre, ¿no? Pero hasta allí. Ya en la práctica, cuando tengan la paciente, pues hay que diferenciar cuál es el proceso, el mecanismo que está llevando al aumento de temperatura, porque de eso va a depender que yo dé el tratamiento. Por ejemplo, en las cirugías, el anestesiólogo debe de estar muy familiarizado con el aumento de temperatura que se debe cuando se administra cierto tipo de fármaco. ¿Por qué? Porque no se trata solo de administrar un antiinflamatorio no esteroideo o un antipirético, porque no le va a servir. Lo que tiene que hacer es irrigar a su paciente con agua fría. Incluso los bañan con agua fría. ¿Qué se hace? Se colocan sondas nasogástricas, vesical. ¿Para qué? Para estar pasando soluciones frías y llevar a la pérdida de calor de ese cuerpo, para que no haya un daño posterior. Se dice que temperaturas mayores a 43 grados centígrados van a ocasionar daño en el organismo. Y este daño va a ser mayor cuanto más sea prolongado el tiempo en el que está expuesto a esta temperatura elevada. De ahí que es muy importante la diferenciación. Y algo que se me había olvidado, voy a ponerme aquí. No, aquí no. Voy a ir hasta el principio. Algo que olvidé. Es algo de propedéutica, pero me parece importante comentárselos aquí a ustedes. La temperatura corporal, además de que tiene el ritmo circadiano, depende dónde midamos la temperatura, va a haber cambios sustanciales. Es decir, no es lo mismo que tomemos la temperatura a nivel axilar que lo tomemos vía rectal o vía esofágica. Y de hecho, vía esofágica tengo entendido que es la más cercana a la temperatura, digamos, del centro corporal, de los órganos centrales. Habitualmente lo tomamos vía axilar. O ahora que está la pandemia, que lo toman en la piel del antebrazo o en la piel de la frente. Bueno, también se puede hacer así, pero hay que tomar en cuenta a la hora de leerlo, de interpretarlo, ese valor de temperatura. Por ejemplo, en temperatura rectal puede haber 37 grados centígrados, mientras que en la axila puede estar de 36 en el mismo paciente. Entonces hay que tener cuidado con eso y así de hecho reportarlo en la historia clínica. Tantos grados de temperatura axilar o tantos grados de temperatura en la piel de la frente o tantos grados de temperatura en el conducto auditivo. Hay unos aparatitos que insertan en el conducto auditivo y miden temperatura. Bueno, hay que estar al pendiente siempre de esas variaciones. Y algo importante, insisto, depende del paciente, hay que leer no tanto el termómetro, sino leer las manifestaciones. Si una persona tiene 37.4 grados centígrados de temperatura, pero la ven bien y él no manifiesta problemas o las personas no manifiestan problemas, pues esa es su temperatura en ese momento. Y habrá quienes con 37.2 grados centígrados te dicen, me duelen los ojos, me siento mal, siento el cuerpo cortado, me duelen los músculos de la espalda, como que me vieron aporreado, como que cargué algo muy pesado. Bueno, en esas personas ya está actuando el mecanismo de, la fiebre está haciendo mella. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas? Doctor, perdón. ¿Pudiera No, poner la diapositiva de el esquemita de los pirógenos endógenos en donde viene explicado cuando llega al endotelio hipotalámico, por favor? Ah, ok. Gracias. Bien. Aquí tienen, bueno, aprovechamos la diapositiva.
Esta es la vía de la fiebre. Esta vía no se sigue en la hipertermia. ¿Sí? Allí es una ganancia de calor por otros medios. Bien, ¿más alguna otra duda, algún comentario? Profe, usted comentaba ahorita que cuando había una cirugía los bañaban o no le entendí muy bien eso, como para que estuvieran fríos o algo así. Ah, sí, no, pero Pero, no es en toda cirugía. ¿cómo? O sea, no es en toda cirugía. No, Ok, no. porque he Mire, visto yo, que, por ejemplo, dígame. o sea, aplican la anestesia o no sé si es antes de la anestesia o algo les ponen que empiezan como a temblar mucho. He escuchado que la gente dice, es que tiemblo mucho antes o después de la cirugía y siento como mucho frío aunque me pongan muchas cobijas. O sea, eso que se debe, que me imagino que es una hipotermia, pero no por pero no realmente porque haga frío, sino como algo está inhibido en su centro de regulación térmica o algo así, o qué es lo que pasa. Bueno, mire, regresando un poquito, en las cirugías no irrigan al paciente. Yo lo que comentaba es que cuando ocurre, el anestesiólogo está al pendiente cuando ocurren cambios en la temperatura, porque ya sabe qué anestésico administró. Si hay elevación de temperatura por arriba de lo esperado y llega a presentarse hipertermia, de hecho decía en la diapositiva, con los medicamentos anestésicos se hace algo que se llama hipertermia maligna. Es decir, vamos a tener peligro de muerte ahí para nuestro paciente. Entonces, lo que el anestesiólogo debe hacer, es estar al pendiente para aplicar el tratamiento debido. Y el tratamiento consiste en bañar al paciente con agua fría. Lo tienen que sumergir en agua fría y luego le colocan sondas para irrigar las cavidades con solución fría para enfriar al paciente. Solo esos casos, no a todos los que tengan cirugía. Ahora, respecto al otro punto, al de que los pacientes sienten frío. Bueno, de entrada, el ambiente del quirófano es frío. Ponen el aire acondicionado, allí no hay aire natural, no hay ventanas. Ponen aire acondicionado y es frío. Ahora, ¿qué pasa con el anestésico? Bueno, no solamente es un anestésico, también los pacientes no pueden moverse, tienen esa parte, digamos, la parte que les anestesian está inmóvil y no pueden retirarla, no pueden moverla, porque está afectada la terminación, la conducción nerviosa. Entonces ya dijimos que la producción de calor tiene que ver con movimiento muscular, pero donde están anestesiando no tiene ese movimiento, pues no produce calor. Ese Ok, sería doctor. lo que yo considero que es la explicación de por qué sienten frío. Esa es doble. Ok, gracias. Muy bien. Bien. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra duda antes de pasar al aviso final? Sí, Doc, yo me quedé como que no carburé bien algo comentaron de que cuando no acepta la glucosa y los carbohidratos, algo así. Ajá, sí. O sea, Dígame, no ¿en qué se quedó? explicación más Creo bien que, creo que se refiere cuando dijo que las manifestaciones de la fiebre, cuando decían un punto que degradaban grasas y proteínas en vez de glucosa, no sé si se refiere a eso. Ajá, A eso. ver, vamos recordando. Antes de la explicación, pónganle por favor, nuevo pase de lista, presente todos en el chat, ya saben. Bien, la cuestión energética, es decir, la fiebre es un evento metabólicamente estresante para el organismo. Es decir, ahí se requiere una vía de energía para poder hacer frente a lo que está llevándose a cabo, a lo que está ocurriendo. Voy a ir a esa parte, voy a poner ahí. Aquí estoy. Muy bien. Como es un evento estresante, vamos a tener que el organismo reacciona ante ese estrés metabólico. ¿Por qué? Porque de entrada va a requerir energía. El organismo tiene que usar energía para hacer frente a lo que está ocurriendo, al ataque, a la infección. Pongamos un ejemplo, una infección. ¿Qué es lo que pasa entonces?
bueno, el organismo de entrada va a quemar más calorías porque tiene que haber un aumento de la temperatura. Se están liberando interleucinas. Entonces se pone en marcha algo que incremente la producción de calor. Se liberan catecolaminas, hay aumento de actividad muscular, hay vasoconstricción. Se empiezan a quemar calorías. Muy bien, ya se están quemando las calorías. Entonces, ¿ahora qué procede? Bueno, como está habiendo una agresión metabólica, junto con las catecolaminas se va a liberar cortisol. Y recuerden que el cortisol promueve degradación de grasas, promueve degradación de proteínas para que haya gluconeogénesis y también promueve resistencia a la insulina. Por lo tanto, en las etapas de fiebre, el organismo no está utilizando glucosa, está utilizando grasas principalmente. Y bueno, a través de las proteínas se está creando glucosa, pero la glucosa solamente puede ser aprovechada por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no Doctor, consume otra cosa. Mande. entonces, ¿es porque hay un exceso de cortisol o Es porque está liberándose cortisol y porque se están pero se está liberando liberando de catecolaminas. más? ¿Mande? Se está liberando de más y eso hace, o sea, está inhibiendo que sea en vez de glucosa, porque, o sea, se refiere que degrada más grasas y proteínas en vez de en vez de degradar a la glucosa o cómo. Exacto, tiene que haber una liberación de cierta cantidad de cortisol, más allá de lo que es normal, para que pueda llevarse a efecto Ah, esto, entonces sí hay un exceso de cortisol. digámoslo así. Es decir, mientras está este evento. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces no se aprovecha glucosa, solamente el sistema nervioso central se alimenta de glucosa y el resto del organismo está utilizando grasas como medida energética. Eso fue lo que comentamos de esta parte. Y bueno, ligando a este uso de grasas, pueden formarse cuerpos cetónicos si es una fiebre prolongada. Estamos hablando de fiebres que duran más allá de una semana, 2 semanas. Puede haber acidosis metabólica porque se acumulen cuerpos cetónicos. Esto fue lo que se comentó de esta parte de la glucosa. Ah, ok, Doc, gracias. ¿Nada? Bien, continuamos.